Así que voy a moderar yo soy Daniela Perrota, secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes, y estamos en la mesa 9 de la consulta pública hacia la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe a 5 años de su realización. Como saben, en marzo se va a hacer la CRESMA 5 en Brasil y estamos en una etapa de diagnóstico, balance y prospectiva entre el 2018 y este próximo momento de análisis, digamos. Nuestra mesa se titula, como también habrán visto, cada mesa tomaba un componente de lo que está plasmado en la declaración de la conferencia regional, el eje de producción de conocimientos, y nuestro tema de discusión hoy tiene que ver con el posicionamiento respecto de que la región demanda nuevos y adecuados procesos de evaluación, de producción y difusión de los conocimientos, con estándares de pertinencia. Y además de estas temáticas, reflexionar sobre financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos acompaña entonces Francisco Cadena, de Ecuador. Hola, Francisco. Hola, Hola. Evaldo Vilela, Hola. de Brasil, Vilela. Y Pablo Bomaro, que se estará sumando, está en Bogotá, se está sumando en unos minutitos, pero podemos iniciar el diálogo. Bueno, Francisco Cadenas, ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional, doctor en polímeros de la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, está postdoctorado por la Universidad del País Vasco y es presidente del Consejo de las CEACES, que es el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, perdón, entre el 2013 y 2017, y profesor principal de la Escuela Politécnica Nacional, jefe del Departamento de Materiales. La CEACES, que es como nuestra Coniagua en Argentina, ha sido presidente. Así que, Francisco, todo tuyo, tenés 15 minutos, 15, casi 20, pero 15 para empezar y negociar los 5 restantes. Así que arrancamos. Vale, ¿se está viendo la pantalla adecuadamente? Sí. Se ve perfecto. De acuerdo. Bueno, muchas gracias la invitación, ¿no? Ahí les he dejado una imagen de Quito para que recuerde, Baldo, este patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, el tema que nos han propuesto es bastante complejo, ¿no? Reducirlo en 15, 20 o 25 minutos que me van a dar. Espero que no me pase. Me cortas cuando sea el caso necesario. Eh, Tiene algunas aristas de complejidad, ¿no? Para empezar, cuando me plantearon este tema, yo quise recordar a Chomsky, que nos recordaba que cualquier universidad que se preste de serlo, eh, si no genera conocimiento, no debería llamarse universidad. Transmitir conocimientos está bien, vincularse con la sociedad está bien, pero generar conocimientos y además si son apropiados, pertinentes, pues es lo adecuado. Y bueno, me han pedido que admita a alguien ahí. Y la pertinencia no tiene que ser copia ni calco. Es una cosa de lo que me parece que ustedes están insistiendo. Y entonces he tomado esta referencia de alguien que quiere evaluar a una universidad y le dice que se parecen los edificios a Harvard, el personal docente a Berkeley, a Oxford, y la calificación es 1, ¿no? ¿Por qué? Por copiarse, porque está bien ver lo que hacen afuera, pero transmitirlo o copiarlo exactamente ya es un problema. No dejemos de ver lo que están haciendo fuera, pero hay la necesidad de tener la pertinencia apropiada para nuestro contexto histórico, para nuestra sociedad, ¿no? Para nuestros problemas, para nuestros conflictos. ¿Qué hace la universidad? Pues tiene estas 3 funciones, ¿no? Hacer investigación, generar conocimiento, dar clase, atormentar a los estudiantes y vincularse con el medio externo. Esto algunos le llaman extensión, le llaman de otra forma, pero estas son las actividades. De hecho, cuando hacen las evaluaciones los europeos, no consideran esta vinculación, pero la vocación de América Latina ha sido poner esta tercera función, que es la vinculación con la colectividad, como una cuestión importante. De hecho, yo he visto que algunas entidades europeas de evaluación para adaptar sus modelos y evaluar universidades latinoamericanas han tenido que sacar esta nueva dimensión de vinculación.
¿Y qué queremos vincular? Pues entonces estas tres es lo que deberíamos evaluar. Pero algunas universidades, no todas, pero de Sudamérica, yo hablo más en el contexto mío, suelen tener una investigación pequeñita, casi ligado con la docencia, pero casi no, una vinculación con la actividad, pues, aparte, no establecida una relación completa con la docencia, que es lo que suelen hacer. Y la idea es que más bien haya, como un diagrama de Ben Euler en la teoría de conjuntos, unas áreas particulares de investigación, de docencia, de vinculación, pero también unas áreas comunes que la relacionen. Y la gestión en eso es importante, ¿no? A veces las autoridades nos facilitan y otras nos dificultan estas relaciones. El medio externo pide cosas, nosotros se las devolvemos, hacemos, no sé, análisis de cosas, por ejemplo, verificar de qué tipo es un material, por qué falló un material, un análisis de agua, y eso lo respondemos. Pero la idea sería también que si nosotros entendemos, vinculándonos con la colectividad, no solo hacemos un análisis, sino que formulamos en función de los problemas que tiene esa vinculación un proyecto de investigación, va a dar resultados que cambien esa realidad. Hacer un análisis simplemente reflejar la problemática, pero cambiarla parte de generar conocimiento. Y también un profesor o una universidad que hace esa vinculación tiene otra historia que contar a los estudiantes. Puede hacerles notar los problemas que van a tener luego, sin decir nombres de empresas, pero puede vincularse a lo que tiene que estar haciendo en la docencia, puede advertir a los estudiantes la problemática que tiene el medio exterior. Y a los que investigan pueden transmitir no solamente los resultados de su investigación, sino la metodología, que es muy importante porque somos inconsecuentes, ¿no? Tenemos un celular que ha habido un desarrollo tecnológico científico importante, pero a veces los estudiantes y algunos profesores utilizan el celular para ver el horóscopo, por ejemplo. Bueno, algunas consideraciones. Evaluar una universidad no es fácil, es una institución compleja y está bien que lo sea. Trabaja con personal de altísimo nivel normalmente, entonces las discusiones son altas, elevadas, un nivel de complejidad. Tenemos diferentes niveles de conocimientos, ¿no? Hay diferentes tipos de ciencias, las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las matemáticas. A veces los de las ciencias de la naturaleza nos hemos atribuido a que el método de nuestras ciencias es el método científico, un artículo, y lo cual no es cierto, ¿no? Las ciencias sociales tienen métodos diferentes, las matemáticas también. Hay unos aspectos culturales y hay un espíritu crítico alto, ¿no? Alguna vez en la Universidad de La Habana me decía, dirigir una universidad es dirigir 300 egos por un momento. Ese espíritu crítico es alto, ¿no? Pero hay que saberlo conducir. Hay diferentes enfoques también, didácticos, filosóficos, diferentes formas de ver. Eso es precisamente universidad, por eso es universal, ¿no? Y hay un contexto mundial que nos obliga, nos empuja de un lado, pero que este desarrollo avanzado no es igual, ¿no? Hay desarrollos tecnológicos, científicos a varias velocidades, a nivel mundial y dentro de nuestros países también. Tenemos personas que hacen desarrollos altísimos, pero también tenemos personas, niveles de desarrollo muy pequeñitos. Eh, ¿Y por qué evaluamos? Porque hay una necesidad de rendir cuentas a la sociedad. Eso es indispensable, sea una pública o sea una privada. Más una pública, sea el conjunto de la sociedad, pero a la privada también, por eso evaluamos. Pero también necesitamos revisar lo que hemos hecho y corregirlo. Para eso también nos evaluamos. Permítame incluir este poema de Benedetti. Si las universidades no son capaces de ver sus verdades, sus errores, y no estar llorando ni pretextar nada, sino cantarse las verdades, la única posibilidad de modificar. Y las universidades en eso deberían dar ejemplo, ¿no? Porque evaluamos no solo universidades, sino el conjunto de la universidad se evalúa. Y para poder hacer esa evaluación, es decir, me decía, nuevas alternativas, yo quiero presentarles las antiguas, lo que hemos hecho y dónde nos hemos equivocado. Creo que hemos tenido aciertos, pero muchas equivocaciones también. Quizás de eso se pueda nutrir la posibilidad de mejora, ¿no? Particularmente en este contexto de los 2007 a 2017. Cuando empezamos a revisar las universidades ecuatorianas, lo que había es una autarquía. Universidades públicas, que tenían rectores, estoy hablando de 2007, ganaban $10,000 y sus profesores ganaban $300, los principales. No había una reglamentación que diga cuántos son los límites. Yo no creo que todas las universidades deben ganar exactamente igual, está en el contexto de la ciudad, etcétera, pero las diferencias eran enormes.
Hay unos profesores que llegaban a ser decanos, ganaban mucho, y luego de ser decanos seguían ganando lo mismo hasta su jubilación. Es decir, no había ninguna regulación. Y además aparecían estas entidades que había que tener cuidado cuando pasaba por esa universidad porque le llovían los títulos. Había una oferta de hacer universidades muy fácilmente. Hay estudiantes en estos negocios que se atrevían a llamarse universidades que seguían 5 carreras al mismo tiempo. Había universidades que tenían carrera de medicina sin un laboratorio, sin ningún hospital asociado en el que pudieran hacer sus prácticas. Entonces, bueno, tuvimos una medida enérgica de suspender varias de estas entidades que se pretendía llamar universidades. Pero a la par había que hacer una regulación, y ahí está lo que se planteaba. Primero había que financiarlas de manera adecuada, y ya hablaré hacia el final, si me da el tiempo, de esta fórmula de cómo se evaluaba. Un reglamento de escalafón para pagar, para ver los límites, los escalafones que se deberían pagar, los renglones en los que se debía pagar para tener algo de armonía. Traer personas de fuera, vinieron de América Latina, de Europa, de China, para, como con el Prometeo, llevarnos el fuego, el conocimiento, para ayudar al incipiente desarrollo investigativo que nosotros teníamos. Y de nuestra parte, el anterior Consejo de Evaluación, que lo dirigí en parte yo, ahora se llama CASES, hicimos una evaluación que era obligatoria y gratuita. No había pretextos de que no hay dinero. Era gratuita y además era obligatoria porque teníamos que ver cómo estaba la educación. Tratamos de cambiar la matriz del conocimiento, la productiva del conocimiento, porque hemos sido simplemente un país productor de materias primas sin valor agregado. Petróleo y banano es lo que más producimos nosotros, algo de flores, camarón, pero sin valor agregado. Esa era la idea de cambiar. Y entonces la señal que se dio al comienzo con una nueva constitución en el 2008 es que la educación era un bien público, no un negocio, sino un bien público. Y las privadas, incluso si tenían réditos económicos, tenían que invertir en la propia universidad. Y se dio la señal de que, lo que les planteaba con Chomsky, que si se quiere llamar universidad, tiene que generar conocimiento. Tiene que haber una excelencia, pero tiene que hablar equidad. Se tiene que establecer una cultura que permita la sostenibilidad de los procesos y, bueno, la pertinencia y otros impactos. Quizás ahí tenemos algunas asignaturas pendientes. Esto involucró que en unas primeras evaluaciones que tuvimos, teníamos universidades categorizadas, eso también puede ser polémico, ahora ya no lo hay, categorías A, B, C, D, E, las E salieron, A, B, C, D quedaron, pero salieron 17 universidades con una evaluación poco más rigurosa en el 2013. De las 11 universidades que eran A, quedaron 3. Fuimos más rigurosos. Eso, claro, tuvo consecuencias, ¿no? Seguimos una evaluación, les permitimos a las universidades recategorizar, de las 3 que eran de grado y posgrado, llegaron a ser 6, las de posgrado 2 eran de categoría A, y hacemos una evaluación y también a las más bajas universidades llegaron a acreditar todas. Las primeras que salieron fueron las únicas que salieron, luego de los procesos de acreditación quedaron todas, pero subieron de categoría. Evaluábamos la academia, el claustro, su eficiencia, el nivel de investigación valía el 20%, cómo estaban organizados, su infraestructura. Yo creo que muchos de los criterios que tuvimos, haciendo una referenciación histórica, eran demasiado básicos. Ustedes me dirán, veíamos si los profesores a tiempo completo que tenían nombramiento de planta, tenían despachos u oficinas. Parece increíble, pero en realidad los profesores, estos, no se diga los parciales, no llegaban a tener oficinas. Cuando yo iba a visitar a las universidades, luego del estímulo de la investigación, algunas universidades tenían que construir edificios para que haya oficinas, para que tenga el profesor un sitio donde ir a preparar sus clases, relacionarse con estudiantes, relacionarse con otros profesores. Lo que les comentaba de los salarios era completamente arbitrario. Se usó un escalafón que estimuló mucho a la educación pública y de paso motivó a las otras universidades. Un profesor que tenía los méritos suficientes podía llegar a ganar como un ministro de Estado. En esa época, cerca de los $6,000. Algunos profesores tenían 38 horas de cátedra a la semana, 38 horas de clase, casi las 40 horas que normalmente aquí exigimos, pero no tenía tiempo sino 2 horas para interactuar con los estudiantes, preparar clase, era completamente absurdo. Es decir, medimos cosas que eran demasiado básicas, pero eran en el contexto.
La evaluación tiene que ver el contexto histórico en el que estamos. Ahora yo les decía, esto me da vergüenza mostrar que teníamos que hacer esas evaluaciones, pero era indispensable. Bueno, cuando se establecieron esos criterios, estas universidades categorizadas, ahí ven en azul es la categoría A, no estaban tan mal en academia, digamos, en infraestructura, niveles de organización, pero todos tenían el déficit de la investigación, salvo las A que estaban un poquito mejor. Las de categoría B, C y no se diga D, prácticamente no lo tenían. Ese criterio de investigación fallaba mucho. Pero bueno, yo no vengo a alabar solamente los procesos que hacíamos. Teníamos muchas críticas y teníamos muchos problemas. Algunos nos comentaban que nuestro modelo era excesivamente cuantitativo y puede ser que tengan razón. Lo fuimos modificando a ser cualitativo, pero cuando se decide el destino de una universidad, que se cierra o no, y cómo avanza, creíamos que era pertinente tratar de cuantificar las cosas. No se puede cuantificar todo, obviamente, pero bueno, había unas cosas que eran absolutamente necesarias. Nos decían también que contábamos con criterios internacionales que no consideraban la realidad nuestra, ¿sí? Por ejemplo, la exigencia de las publicaciones. Pero en realidad lo que nosotros hicimos es poner una calificación alta a las universidades que tenían la más alta producción científica. Es decir, no teníamos referencia de afuera, sino hacíamos la referencia a la más alta. La categoría A es la mejor en el contexto ecuatoriano. No era todavía comparable con el contexto regional. Ahora ya van apareciendo nuestras universidades en estas indexaciones internacionales, que bueno, tienen ventajas y desventajas. Creo que también las exigencias eran demasiado básicas y había que irlas subiendo, pero era el contexto en el que estábamos, lo que teníamos que partir. Y no teníamos información previa para poder establecer estos valores óptimos. Entonces, la evaluación nos permitió recoger información, le permitió a la universidad recoger información. Cuando pedíamos artículos científicos, las universidades no sabían lo que producían. Tuvimos que nosotros, con la ayuda de los prometeos, de gente que vino de fuera, ir a las bases científicas y ir a ver cuántos artículos, en qué campo está produciendo la universidad. No lo sabía. Las propias universidades no lo tenían cuando se les pedía saber eso. Y no es solamente para poner una evidencia, sino para saber dónde son fuertes, dónde son débiles, dónde debería la universidad poner mayor énfasis. Pues no lo sabía. Es eso, ¿no? No tenían condiciones exactas incluso de la cuestión de personal. Esta evaluación permitió poner en orden un poco las cosas. Una cuestión casi anecdótica, una de las mejores universidades del país, que sigue siendo una universidad de las mejores, a veces aparece primera, en esa evaluación del 2012-2013, un solo profesor tenía el 60-70% de las publicaciones, uno solo. Nosotros no teníamos elemento para decir, bueno, ¿cómo puede ser que un cerdo? Eso creo que es una cuestión también a revisar. Eso ha cambiado, ¿no? Incluso el profesor ya ha salido, pero esa es la realidad que nosotros teníamos. No sé por qué no me... Ah. Y bueno, no todos estuvieron contentos, ¿no? Esto es una manifestación, Quito, una manifestación impresionante de la universidad más grande de Quito y su rector, que pasó de categoría A a categoría B, muy molestos, ¿no? La primera vez que yo estoy atrás de la policía, no estoy corriendo a la policía, no, nos defendían. Pero ellos luego se tranquilizaron y hicieron una evaluación propia a ellos años después y llegaron a los mismos resultados. No era una categoría de acuerdo a lo que nosotros habíamos establecido, los parámetros, que fueron establecidos en parte en consenso con las propias universidades. Cuenca, que es una ciudad preciosa, es universidad pública también, que es muy querida por la población, salieron niños, ancianos, me ardían las orejas todo el tiempo, no sé qué cosas habrán dicho de mí, estaban muy molestos, pero el rector, 4 meses después, dijo, y lo dijo públicamente, que luego de tranquilizarse y ver los números, pensaron que les sentó bien poner en la categoría B, porque les permitió encontrar los defectos. Fue un remesón, ¿no? Pero les permitió ver en lo que estaban mal. 2 años después se hizo una recategorización y ellos mejoraron muchísimo. Yo me pregunto, ¿hubo impacto o trascendencia en la evaluación?
Este es un artículo de un periódico que normalmente estaba en contra de los procesos, pero nos dijo algo interesante en el editorial de ellos, ¿no? Que a pesar de los reparos, porque se reconocían que había reparos, la evaluación persigue mejorar la calidad de educación de pregrado y posgrado. Era uno de los diarios más importantes del país. Y dice que en la práctica la evaluación ha empujado a las universidades a mejorar. Era el editorial del periódico. Yo quedé gratamente sorprendido realmente. Y de la Costa, el diario más importante de ahí, ellos en la evaluación de la universidad más grande de la ciudad y del país, decían que esa evaluación y la intervención que se hizo de esa universidad en realidad consiguió hacer que había un cambio. Les entrevistaron a los estudiantes y decían que ya los profesores van, que son más rigurosos. Eso fue gratamente sorprendente porque esto les decían los periódicos que normalmente estaban en contra de los procesos. Y Tenemos 5 minutos, Francisco, y mira, justo Néstor Pan de Argentina. 5 minutos. 5 minutos, gracias. Sí, ahí justo Néstor Pan tuvo la gentileza de visitarnos porque pedimos auxilio de todas partes para hacer estos procesos de España, de Estados Unidos, de Argentina. Y Néstor Pan, pues Argentina, una grata ayuda inconmensurable, creo, de los procesos y además muy generosa de las ayudas que nos dieron y de las críticas que nos hicieron, ¿no? Yo estoy admitiendo personas, no sé si hago bien, pero me aparece en la pantalla. Bueno, ¿qué cambios habían? Por ejemplo, la remuneración. En el 2008, antes de la evaluación, por ejemplo, las universidades públicas, el promedio era $1,500. En el 2012, el promedio era 2,600. Y esto estimuló a las otras. Las privadas tenían un promedio de 896, se duplicó a 1,571. Porque uno de los procesos, uno de los indicadores nuestros era cuánto les pagaban. Y además, como se dio un escalafón para que las públicas ganaran mejor, pues las privadas, para retener a sus profesores, tuvieron que modificarla. Habíamos pocos profesores con PhD, se duplicó ese valor, que todavía es poco. Se puso como condición para ser profesor tener una maestría, se duplicaron también las maestrías, pero tuvimos problemas porque había mucha endogamia también. Las publicaciones fueron creciendo mucho en los números de docentes. En 2 años, del 2013 al 2015, pasaron en las públicas de 95 a 257, y las privadas también no se quedaron atrás. Fue algo estimulante el proceso esto, ¿no? Para todos. El número de publicaciones que les decía en estos 2 años también se incrementó mucho. Les presento un artículo que es de una universidades públicas que presentaron que me parece interesante. Son las publicaciones en azul, las barras, las que tenemos, cómo se fue incrementando. Aquí está la creación del CEAS y el CES que dirigen dirigían las universidades públicas y el reglamento y la producción. Vean cómo va incrementando en azul el nivel de producción científica. En la sombra son las citaciones que se hacen de esas revistas. Lamentablemente, eso va creciendo también, pero lamentablemente el 2017 cierra, baja, ¿no? Ese es un problema, que no estamos haciendo probablemente publicaciones que puedan leídas por otros colegas, ¿no? Y los puedan referenciar. En la dirección de mujeres también vimos que, bueno, había un porcentaje significativo de mujeres que estaban dirigiendo, pero en la docencia de las mujeres ya todavía teníamos problemas de que accedan a la cátedra las mujeres. Había problemas en eso, pero las universidades empezaron a desarrollar métodos como, por ejemplo, guarderías para esto. Para hacerlo rápidamente, la investigación, nosotros medíamos tanto los resultados, la producción científica, la producción regional, los libros, pero también cómo estaban organizados, cómo se gestionaba, como si los concursos se hacían, si había una planificación. Y problemas, por supuesto, existen, ¿no? Los científicos conocemos, los que son científicos conocen el pecado, y habrán visto que hay unas cuantas denuncias sobre las revistas científicas, sobre todo MPDI, perdón. Se ve que algunas revistas incrementaron tanto porque se ha convertido en un negocio. Y esto, lamentablemente, ha implicado que hay una pérdida de rigor. Nosotros estimulábamos a que publiquen en revistas internacionales. ¿Para qué? Para que metodológicamente los profesores hagan investigaciones con rigor, que sean posibles de verlas en todas partes. Pero, claro, ahora hay que ir hacia la pertinencia, ¿no? Pero ahora algunas de las revistas, no todas, ya han perdido el rigor. Entonces, es pagar más fácilmente. A mí me llegan no sé cuántas propuestas de publique aquí, en esta, ¿no? Nosotros no somos tan complicados, ¿sí? La misma Scopus, ¿no? Y
Y además se han dado también problemas porque unos investigadores publican un montón de cosas, venden casi su participación para que aparezcan los artículos de otras universidades. Bueno, hay muchas cosas. Es necesario reconocer que el impacto bibliométrico entonces está perdiendo rigor, es cada vez más cuestionado. Yo creo que hay que establecer en unión del conjunto de países iberoamericanos un sistema público que permita la revisión con rigor, porque no debemos perder el rigor, pero no olvidarnos de la pertinencia, ¿no? Y que la información sea de libre acceso. Podríamos organizarlos para romper el monopolio de estas revistas y además decidir el impacto bibliográfico, cuán importante es, cuánto lo ha revisado, qué riguroso está, qué impacto social, económico, cultural, tecnológico tiene. Yo sé que en el campo de las ciencias sociales han avanzado mucho, creo que en las ciencias FACT y en las ciencias de la naturaleza nos hace falta. Por ejemplo, resolvemos un problema de una enfermedad endémica, tengo un artículo, pero resuelto un problema nacional importantísimo. Puede ser mucho más que una referencia bibliográfica. ¿Dónde hacemos las investigaciones? Nuestros graduados con fuera, es más fácil publicar fuera, pero es más meritorio hacerlo dentro. Favorecer las relaciones norte-sur, pero también las sur. Tratar de que nuestras investigaciones traten de enfrentar problemáticas locales y regionales, evaluar las interacciones de las tres funciones, no solo la producción, sino si los profesores están interactuando con sus profesores en la docencia. No solamente la vinculación, sino viendo si es que esas vinculaciones de servicio lo estamos articulando, sistematizando para formular proyectos de investigación. Esas interacciones me parece que es una asignatura pendiente. ¿Cómo financiarla? Pues hay necesidad de fondos públicos. En Ecuador, en ese periodo, llegamos al 2% del PIB. Esto es posible, este incremento de las investigaciones, es posible solamente si hay financiamiento, tiene que haber financiamiento de tipo público. Para nosotros ese periodo fue importante. Pero también se establecieron normas. Cada universidad debería destinar el 6%, se puso en la ley, el presupuesto de investigación para becas y para formular proyectos de investigación, para que sea democrático y claro el hecho de que se hace una convocatoria en una universidad y salgan las mejores y se prioricen las líneas de investigación que son apropiadas para cada ciudad, para cada país. Hicimos una fórmula ahí compleja porque cada universidad también, a veces algunas, les daban muchos fondos, pero no los utilizaban. Entonces teníamos que ver esa eficiencia, teníamos que ver el grado de pertinencia de los gastos que tenían. Hicimos una fórmula para estimular a los mejores. Lo último, creo que hay que olvidar el sentido punitivo de la evaluación. No hay que dejar de ser rigurosos, pero la calidad y la calidez no son contradictorias. Creo que los evaluadores y quienes hacen la evaluación tienen que ser rigurosos, pero el ánimo y el ambiente debe ser diferente. Y en los profesores llamarles a la consecuencia. Nosotros estamos evaluando permanentemente a los estudiantes, tomando los exámenes, pruebas, trabajos, pues nosotros también tenemos que ser evaluados. Y nosotros les decimos a los estudiantes, no estudien solo para el examen. Es lo mismo que hay que decir a las universidades, no estudien, no se arreglen la casa solamente para la evaluación, sino que tienen que ser parte de una cultura de calidad, de mejora. No se debe imponer ningún modelo de la universidad. Está silenciado, Francisco. Francisco, no nos escucha. Está silenciado. Perdón, no sé hasta dónde se escuchó. Justo para esto ya, esta sí, esta, consideraciones generales. ¿Esta sí se escuchó? Esa se escuchó, la siguiente, Ya. ahí. Yo creo que hay que mejorar los sistemas informáticos para hacerlos más sencillos, amigables, pues si no a los profesores en las evaluaciones le pedimos un montón de evidencias que están, eso creo que la universidad lo puede arreglar y los agencias de acreditación lo pueden arreglar para que el sistema sea mucho más amigable. Y luego de la evaluación hay que mostrar que hay resultados, no es que ya pasé el examen, sino que, a ver, mejoraron las condiciones, cuál es el antes y el después. Yo creo que eso permite ver que la evaluación no me sirve solamente para tener la calificación, cumplir con algo, sino que vea que en realidad la evaluación está permitiendo cambios. Yo creo que eso es importante, ¿no? Ver que haya impactos en esa evaluación. Bueno, perdón si me pasé un poquito. Muchas gracias a la hermosa ciudad de Argentina, al país de Argentina.
Gracias, Francisco, iniciando con Quito y cerrando con Buenos Aires. Aplauso. Ahora le vamos a dar la palabra al colega Evaldo, voy a pronunciar más, Vilela, que nos acompaña desde Brasil, profesor de la Universidad Federal de Viçosa, de la Facultad de Agricultura Luis Queiroz. Evaldo, seja bem-vindo. Todo para ustedes, 15 minutos con ese de 5, pero yo les aviso. ¿Se me escuta? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y se ve la tela también? Se ve la tela, mas no ainda en formato de presentación. Se ve como diapositivas. Abajo, si le puedes ver en la cámara, en el extremo inferior derecho, ahí para poder ponerle como presentación. Déjeme ver. Aquí hay... Hay Bueno, una si camarita no, ahí. está Ese bien, es la seguimos así, la seguimos así. Adelante, Eduardo. Sí, consegue. Me perdoe que yo no hablo español. Yo prefiero hablar un poco en portugués y español, portuñol. Pero que los slides están en, en español, ¿ok? Una buena tarde a todos, buenos días. Un placer muy grande estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar un poco de financiamiento de la ciencia, tecnología y innovación. y, los desafíos de la investigación son muchos, ¿eh? Todos nós sabemos que tenemos problemas de necesidad de financiamiento, pero que también tenemos desafíos con la cuestión de la comprensión jurídica, ¿no? Lo entendimiento con los jurídicos, que no, ellos no entienden que en la ciencia usted no trabaja con com planeamento, você não trabalha com o desconhecido, né? Então, esse é um problema que em Brasil temos muitos problemas com os jurídicos, porque querem um planeamento que não existe, não é possível. E temos problemas também que o país, nossos países normalmente não têm um plano de desenvolvimento de país basado em conhecimento, né? Isso é uma lástima muito grande, né? E também para fazer investigação científica, há que ter um ambiente de inovação, um entorno de inovação. Mesmo a ciência básica ou a ciência aplicada, todo necessita ter um ambiente próprio para trabalhar. E sobre dados de financiamento, temos muitos dados, né? Eu creio que neste evento muito se falou de dados, né? Pero que não me gusta muito tratar de repetir estes dados que todos conhecem. Na verdade, falta informação primária, precisamente, na política oficial de dados em nossos países são muito assimétricas. Por exemplo, em Brasil, se você habla de inversión en ciencia, tecnología e innovación, el gobierno usa datos de compra de equipamientos de la industria como algo para innovación. Entonces, lo que componentes de esos datos son muchas veces difíciles de entender. E o financiamento
en Brasil y yo creo que en toda la América Latina y Caribe, tenemos problemas de descontinuidad, ¿no? Tenemos problemas de difícil previsibilidad, ¿no? Una vez tenemos financiamiento, otras veces no tenemos, ¿no? Y cuando cambian los gobiernos también, la ciencia sufre mucho porque un nuevo gobierno siempre quiere hacer diferente, quer ter uma política que não é de continuidade ao longo do tempo. Isso também prejudica muito a ciência. E eu creio que, pelo que me parece, Chile tem uma situação um pouco melhor em termos de financiamento, de estabilidade de financiamento do Estado à investigação científica. Pero que hacer ciência necessita financiação, né? Não se hace, porque você necessita personal qualificado, equipamento, infraestrutura, um ambiente favorável. Então, é muito caro, né? Muitas vezes é caro. Pero que nosotros tenemos mucha resiliencia, nosotros tenemos un esfuerzo muy grande, una coraje muy grande para tener que como hacer ciencia. Y la ciencia es muy importante porque genera nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos es la base de la innovación. E a inovação nesse sistema mundial que nós outros vivemos é que alimenta a economia do país. Então, a ciência tem tudo a ver com a economia de nossos países. Então, não se pode fazer ciência sem financiação. E muitas vezes a investigação necessita tempo, né? Não hace de um dia para outro. Então, isso requer inversão e entendimento, né? E por isso a financiação da ciência tem que ser pública. Ao começo, a ciência básica, necessita financiação pública. E depois, a aplicação de conhecimento, muitas vezes também necessita recursos públicos, pero que aí se pode combinar públicos e privados, né? É simples assim, né? Você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro, na Alemanha, na Suécia, todos os países desenvolvidos, que têm desenvolvimento, todos eles têm uma continuidade constante nos incrementos, los aumentos da financiação. Então, há um plano nacional de desenvolvimento, base em ciência, tecnologia e inovação. Então, quando falamos sobre indicadores, nós outros usamos atualmente, como disse Francisco, os papers, as revistas internacionais, que é legítimo, pero que é muito limitado. Você tem número de artigos em plataformas. Você pode fazer isso por pessoas ou por instituições. Então, você mede a quantidade dentro dessa burbuja científica, em ambiente acadêmico. E é muito importante para ter o sistema, como disse Francisco, evaluado. É um critério para a avaliação de investigadores e de instituições. É legítimo,
pero que é muito limitado, né? Então, que tal? Tratamos de ver a qualidade dos artigos para o avanço da ciência ou da sociedade. Então, a questão de... Eu estive à frente do CNPq em Brasil e tratamos de começar um programa de cambiar de quantidade de artigos ou qualidade dos artigos. É muito mais difícil, né? Porque você tem que ler pelo menos 3 artigos selecionados do investigador. É mais trabalho, pero que é mais seguro, né? E você não se limita ao impacto da produção científica. E isso também tem uma ameaça muito grande nesses dias, como disse Francisco também. Nós temos hoje uma fábrica de fake papers, né? E esses fake papers também estão sendo contados. Se você se acerca da quantidade, você pode ter uma falsa impressão do que está de fato acontecendo, né? Por exemplo, agora voltando ao que nós de papers, Brasil, por exemplo, tem uma situação interessante de produção de artigos, né? Ha barrado um pouco, né? Estava melhor, pelo que não está tão mal em publicação de artigos internacionais. Pero que esses artigos internacionais, hechos por brasileiros, em colaboração muitas vezes com estrangeiros, são lidos por nós outros muito tarde. Os primeiros a ler e a usar o conhecimento desses papers são os China, Estados Unidos, Alemanha, Suíça e, em sexto lugar, é Brasil. Então, estamos produzindo muito, mas usamos muito pouco. Então, a questão, quando se olha, por exemplo, o índice global de inovação, Brasil está mal. E se está em publicação de artigos, está como 12º, 14º lugar no mundo. E a inovação agora melhorou um pouco, pelo que está pelo médio dos países observados, estão em 50% dos países, em 49º lugar. Então, se investe na publicação, pero que não resulta em inovação. E se olhamos, se miramos lá a questão da tecnologia, o Brasil tem 1% das grandes empresas globais e muito poucas fazem investigação e desenvolvimento, research and development. Então, em termos de engenheiros, em Brasil, temos um número muito baixo de engenheiros. Então, a métrica que temos de usar papers é muito importante, a quantidade de papers para a academia, mas que não para a sociedade. Isso não reflete na sociedade. E os montos investidos em Brasil, por exemplo, aí caíram, né? Em 2020, esses estão em 18, 20, 22 mil milhões de dólares, né? 18 a 20, a 22 muitas vezes. É pouco para tudo que pretendemos. Sim? Temos mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Então, ok. Então, a investigação à frente um pouco, né? O desafio é mais a ciência
para la transformación social, económica y ambiental. Entonces tenemos que correlacionar la investigación con, por ejemplo, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el enfrentamiento de la pobreza, de la desigualdad, la calidad de la salud. Entonces, me ocorre aquí, eso no es consenso, pero o que me ocorre aqui que podemos relacionar os resultados com índices outros, como, por exemplo, a investigação que hacemos tem a ver com o índice de degradação ambiental. Isso está aí. Por que não nos relacionamos? A sociedade iria entender muito melhor com o índice de pobreza humana, se a investigação que hacemos mejora esse índice. Essa é a questão. O desenvolvimento humano, por exemplo, no produto interno bruto, qual é o reflexo da investigação sobre esses? Então, podemos fazer muitos outros índices para que haja uma possibilidade de diálogo, ciência e sociedade, em base de índices de retorno social da inversão. Por exemplo, a Embrapa, em Brasil, tem um índice de quanto ela recebe de investimento e o que isso resulta em benefício para a sociedade. A FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, também tem indicadores de retorno. Então, eu creio que a investigação, para fazer esses melhores índices, tem que trabalhar mais com dados grandes do que dados pequenos. Essa é uma tendência universal, porque as ferramentas digitais facilitam isso. Então, há que haver um novo esforço na investigação. E isso é exatamente o conhecimento, mais o empreendimento, empresas para uma nova economia, com incluso as startups, com foco em desafio ou problema real da sociedade. E para isso temos que fazer uma investigação mais colaborativa, mais colaborativa, como, por exemplo, aqui no Brasil estamos fazendo esses networks, Então, os institutos nacionais de ciência e tecnologia, como esse, por exemplo, a adaptação do clima, pero que esse outro, que é socioecologia, temos que fazer, se nós outros temos networks, pesquisas, investigação científica em networks, e conectamos esses networks, nós vamos ter muito mais conexões e nós podemos ter índices e métricas bem mais interessantes para a sociedade, para entender. Por exemplo, aqui, esse trabalho hoje com essa mobilização de investigadores, e com o conhecimento para ter resultado, exato que estou falando de networks, Pero hoje temos a inteligência artificial na engine, que pode nos ajudar muito a produzir dados e indicadores que podem convencer muito mais a sociedade e os parlamentares, os governos, de que nós outros temos uma coisa muito importante, as ciências é muito importante para o Brasil, a Argentina, a América Latina toda e Caribe. Então, isso é a ideia que trago menos dados, mas com a oportunidade de reflexionarmos sobre novos indicadores com base em redes, networks de pesquisas, de investigação científica. Ok? Obrigado. Desculpa o tempo. Muchísimas gracias, Evaldo. Un aplauso para usted también. Yo me quedé pensando cuando hablaste del plan de desarrollo, tecnología e innovación en la mesa de la mañana. Tuvimos a Diego Hurtado, que tuvo a su subsecretario de Política Científica en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina,
y a nuestro actual plan, que se ha aprobado ahora hace muy poco por el Congreso, lo llamamos de ciencia, tecnología, innovación y trabajo, ¿no? Para incorporar también esa dimensión, que por supuesto es transversal a todo lo que ustedes dijeron, pero dejarlo colocado así como en un documento es fuerte, ¿no? Tiene que ver con un fuerte. posicionamiento importante también respecto de cómo pensar la ciencia vinculada no solo al sector de la producción, sino también al del trabajo. Y me parecía muy interesante este contrapunto que se quedó entre Francisco y Evaldo, más Evaldo del lado del financiamiento y de la ciencia y de la investigación, y Francisco mostrando la experiencia de los procesos de evaluación y acreditación, que incluyen otras dimensiones, además de la de investigación, aunque sabemos que la de investigación es muy importante y es lo que también nos está trayendo el título de la mesa. Y ahora que lo tenemos a Pablo Bomaro, me parece interesante como el cierre para esta vinculación, porque efectivamente lo que se viene trabajando desde Claxo tiene que ver con la evaluación de una ciencia más responsable, por un lado, pero también de pensar la evaluación de la universidad en sus múltiples dimensiones, así que me parecía que venía justo combinada esta mesa entre los tres participantes. Pablo es argentino, por sus tareas en Claxo nos acompaña virtualmente desde Bogotá. Es docente e investigador de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Historia, y secretario académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pablo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Daniela, bueno, por esta moderación, por esta presentación, por esta mesa 9, digamos, dentro de estas jornadas pre-CRES. Así que, bueno, y por supuesto un gusto compartir esta mesa con queridos colegas y con respetados colegas, Francisco, Osvaldo. Realmente muchas gracias bueno, vuelvo a decir gracias a la invitación en mi persona, pero sobre todo a la invitación a Claxo como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y por supuesto traigo también el saludo. Estuvimos participando en una mesa, digamos, un poco más temprano, hoy mismo, y traigo el saludo, decía, de nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, quien también está, por supuesto, consustanciada con estos procesos, y de hecho estamos dando seguimiento a diferentes eventos pre-CRES en los diferentes, digamos, ejes y en las diferentes, digamos, énfasis que se están desarrollando, en este caso, en el eje 5. Voy a compartir pantalla porque tenía una presentación, como también la tenían mis colegas. A ver si se comparte, espero que sí. Un segundo. Ahí está. Un segundo, ¿eh? Como siempre pasa cuando uno quiere compartir, no pasa suficiente. Me pide como una contraseña, no sé qué pasa. A ver. Un segundo, ¿eh? Dale. No sé qué pasó, que queriendo compartir pantalla me caí de la reunión, pero espero que ahora, a Te pesar de lo que pasó, desapareciste, sí. exactamente, sí, no Ahora sé qué sí. pasó, pero ahora Ahora a ver si ahí se pude ve. compartir, porque no sé, bueno, como estoy en otra computadora que no es la mía, en fin, creo que tuve un problema, pero ahí está, ¿no? ¿Ahí están viendo? Sí, Si lo me pueden estamos viendo confirmar sobre eso. Bien. formato. Claro, lo que Vemos pasa, todas las diapositivas. Ponele.
puedo poner presentación, pero a veces pasa que cuando Ahí pongo está, así, se ve, se ve, se ve, lo se ve. Ahí pongo, está. dale, a veces, a ver si me deja así, me deja pasar. Bueno, lo que yo les vengo a traer, a la mañana estuvo también una de las colegas que está participando del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, o que más bien hace parte del equipo de trabajo del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que es el FOLEC, que es justamente, como decía también Daniela hace unos minutos. Daniela también es una es sistemática y asidua y muy potente y muy valorada, digamos, colaboradora, tanto de la iniciativa Sileu, que tuvo y tiene Claxo, como de la iniciativa FOLEC. En este caso me voy a centrar más en el FOLEC, porque tiene que ver más con una dimensión más integral de la evaluación de la ciencia y del conocimiento científico. Lo que decía es que nosotros, digamos, trabajamos digamos, en base, perdón, a los principios de una evaluación responsable, una evaluación en base a los principios de la ciencia abierta, que me parece muy importante y que en las intervenciones anteriores quizás no estuvo nombrado de esa manera, pero al discutir, por ejemplo, presupuestos públicos, uso de la información pública, bueno, acceso a los datos, estamos discutiendo algunos de los puntos de la ciencia abierta también, una evaluación también relevante, ¿sí? Y situada en lo regional, en América Latina y el Caribe, es decir, una evaluación también pensada desde los sures, desde las singularidades de la región, en diálogo, por supuesto, con los nortes, en diálogo con Europa, con Estados Unidos, con los mainstream, con lo dominante, pero pensando en la singularidad que tiene evaluar la ciencia, el conocimiento, la evaluación de las y los investigadores, de las trayectorias, la evaluación de las producciones, que no se puede reducir solo a las publicaciones y menos a las publicaciones en revistas indexadas y ojalá en una lengua que no es la nuestra, o sea, en inglés, que no es ni español ni portugués, y evaluación de las instituciones. Como tengo poco tiempo, voy a avanzar. Simplemente ustedes ya conocen Claxo, por supuesto, pero contándoles que, bueno, Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hoy en día contamos con 900 centros de investigación y de formación en 56 países. Claxo funciona como red, o es una red, mejor dicho, y nació como red latinoamericana y caribeña para promover las ciencias sociales, las humanidades y las artes. También incluyó las artes porque se incluyó formalmente en nuestra misión y en nuestro objetivo institucional en junio 2022, pero aparte porque quien nos acoge, quien nos recibe, los anfitriones de esta Precres, es la Universidad Nacional de las Artes, justamente en Argentina. Entonces, Claxo como red tiene casi 900 centros de investigación e información en 56 países, que actualmente como red publican aproximadamente 400 revistas en acceso abierto, totalmente abierto, sin APC, o sea, sin cargas por la publicación, porque saben que ahora, como se dieron cuenta que los lectores muchas veces no pagan para acceder a los textos, sino que buscan contraseña, buscan compartir, buscan, digamos, vulnerar esas restricciones, se les ocurrió, ya hace algunos años, por supuesto, cobrarle a los autores, o sea, cobrar por publicar. Y de hecho muchos países, para mi modo de ver lamentablemente, dedican recursos públicos a pagarle a indexadores privados, como Elsevier, como Web of Science, como Thomson digamos Reuters o digamos Reuters, o a revistas supuestamente mainstream, Nature, Lancet u otras, para comprar cupos para que sus investigadores publiquen, con lo cual destinamos dineros públicos a empresas, corporaciones privadas, y estamos, creo yo, un poco revirtiendo. No es que el privado aporta a lo público, sino que el Estado está financiando a los privados cuando podríamos generar otros sistemas que son los que promovemos, de acceso abierto y de ciencia abierta. Por lo tanto, 400 revistas en acceso totalmente libre, abierto, no mercantil, más de 3.000 libros también, porque toda la discusión bibliométrica también es muy importante, sin también cargas para publicar en esos libros. El repositorio Claxo en acceso abierto hoy tiene más de 100.000 textos completos de diferentes centros, no solo en formato texto, que es el más tradicional, sino también cada vez más en formatos multimedia y en formatos que permiten su rápida circulación en redes sociales y en el mundo digital. Como ustedes saben, la campaña que Claxo realiza
para la promoción del acceso abierto no comercial. Es una de las pioneras en América Latina y el Caribe y se inició allá por 1999, ¿sí? Hace unos largos 25, casi 30 años, sí, justamente trabajando en estos temas. Tenemos una alianza, varias alianzas, pero entre otros con Redalic y con Amelica, donde tenemos una colección de más de 1000 revistas en ciencias sociales, humanidades y artes en acceso completamente abierto, y crecientemente o recientemente y en forma creciente incorporamos tanto en las convocatorias de investigación, de subvenciones o de apoyo a la investigación que hacemos en Claxo, como en los grupos de trabajo, estos principios de la ciencia abierta. Por ejemplo, requiere una descripción de cómo y dónde estarán disponibles los resultados de la investigación en Open Access y todo lo que tiene que ver con la ciencia participativa, con la ciencia colaborativa y con la ciencia que promueve diálogos sociales. Y como ustedes deben saber, seguramente muchos de los que están aquí presentes son parte de la red Claxo, la UNA sin duda. Más del 70% de estos 900 centros miembros son universidades, no solo públicas, pero en su mayoría públicas, latinoamericanas y caribeñas. Me muevo un poquito, ahí está, pasó la diapositiva, porque a veces cuando pongo modo presentación no me pasa. Sí, me dicen que sí, gracias. Bueno, justamente una de las iniciativas que les quería presentar o que les quería compartir, que muchos la deben conocer, son las plataformas para el diálogo social, porque tienen que ver con estas concepciones, ¿sí?, acerca de, digamos, cuáles son los procesos de evaluación, producción y difusión del conocimiento con estándares de pertinencia, relevancia, y, digamos, lo que es la ciencia, digamos, abierta o la apropiación social de la ciencia, como se la conoce en algunos campos. Bueno, estas, digamos, plataformas o estas PDS promueven justamente los diálogos sociales entre academia, políticas públicas y movimientos, organizaciones sociales, territorios, comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, buscando producir conocimiento basado en evidencia, crítico, situado y de alto impacto en la definición de políticas públicas, de la opinión pública para incidir fuertemente, sobre todo en el mundo digital y en las redes sociales, y la transformación positiva de las condiciones de vida de las poblaciones más subalternizadas, más oprimidas, más discriminadas. Hay 8 dimensiones estratégicas para estas PDS, no las voy a nombrar todas porque quiero ir un poquito más rápido, pero si ven la última, si alcanzan a leer, tiene que ver con derecho a la educación, políticas públicas y alternativas pedagógicas, sobre todo centradas en educación superior. ¿Cuáles son, también avanzando un poquito, los principales desafíos de la evaluación de la investigación en América Latina y el Caribe? Son muchos, puse 4 sobre todo. El cultural, que tiene que ver con pensar la pertinencia social, la relevancia social, el compromiso social y avanzar, digamos, en discusión de qué significa calidad, ¿sí? ¿Qué es lo que significa cuando hablamos de calidad de la investigación, de calidad de la producción científica? Hay una segunda dimensión que la titulamos dimensión política, pero pueden ser también, o sea, hay áreas porosas o grises entre estas 4, digamos, distribuciones o entre esta organización de 4 dimensiones. La política es específica, vinculada con los sistemas nacionales y regionales. Carecemos de un sistema regional de evaluación científica, o al menos de poner en contacto, poner en común. Sí, hay muy pocas, casi diría ninguna iniciativa, excepto la de Claxo Folec, pero no es por autorreferencialidad, sino porque no existen iniciativas regionales que intenten poner en contacto, como una dimensión más de la integración regional tan buscada en América Latina y el Caribe, poner en diálogo los sistemas de evaluación nacionales para ir hacia un sistema regional de evaluación tanto de la producción de la investigación, de las carreras o trayectorias y de las instituciones. Entonces ahí es importante poder construir indicadores cuantitativos y también cualitativos situados y basados en los principios y valores de la ciencia abierta para avanzar con indicadores innovadores y emergentes
y obviamente situados en esta discusión de los sistemas regionales que a nuestro juicio es necesario poder dar. Por supuesto que hay relaciones bilaterales o hay inclusive encuentros entre los organismos científicos de cada uno de los países, pero vuelvo a decir, hay muchas limitaciones todavía y Daniela Perrotta trabaja estos temas, por supuesto, perdón por meterme en un campo o por la impertinencia, pero hay todavía muy poca cooperación regional en poner en común o en buscar indicadores comunes en la evaluación de la investigación. El tercer desafío tiene que ver con infraestructuras, que acá sí entramos, por supuesto que también en cultura y también en política, pero en cuestiones presupuestarias, porque uno de los énfasis de la mesa tenía que ver con las cuestiones del financiamiento, ¿sí? Entonces, creo que es importante poder pensar que para esta evaluación situada, relevante, esta alternativa, es necesario contar con infraestructuras, ¿sí?, adecuadas, con digamos, infraestructuras que sean actualizadas en base a estos principios, compartidas, interoperables, federadas, sostenibles y que apoyen la biodiversidad y el multilingüismo que existe en nuestra región. No solo los dos idiomas, digamos, oficiales o dominantes, como es el español, como es el portugués, sino otras lenguas como lenguas indígenas, que en algunos países también son oficiales, como el quechua, como el aymara, como el guaraní y como tantos otros. Yo me refiero más al sur, pero como tantos otros también en Centroamérica, en México, y por supuesto también dialogar con el Caribe anglófono, con el Caribe francófono. Es decir, cuando entramos en esto, vemos las complejidades de pensar en una evaluación situada, justamente anclada en las singularidades de la región y en la riqueza, y en la diversidad vista como riqueza, no la diversidad vista como limitación que hay que homogeneizar y borrar diferencias, sino la diversidad en modo de producir ciencia visto como riqueza para justamente pensar estos sistemas situados. Y la cuarta dimensión es la más comunitaria, vinculada con la ciencia colectiva, con la ciencia social, con la ciencia en equipo, la ciencia inclusiva, equitativa, es decir, compensando desigualdades sociales como la de género o como la intergeneracional, y reconociendo diversas trayectorias profesionales, digamos, científicas, diferentes formas de contribución y los enfoques inter, trans y multidisciplinarios que nos parecen fundamentales para pensar estos temas. Avanzando un poquito, Claxo FOLEC, que muchos y muchas lo deben conocer, por supuesto, este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica como una iniciativa regional alineada con principios globales de ciencia abierta y de acceso abierto, acciones de movilización, diagnóstico y propuestas de evaluación responsable, relevante y situada, herramientas de política evaluativa, y hay algunas tapas o algunas portadas de capas sería, digamos en portugués, de algunas de las publicaciones que están todos en acceso abierto, entonces las pueden buscar en el sitio web Claxo, www.claxo.org, vinculado con multilingüismo, con sistemas de información, con biodiversidad, con la promoción de las revistas nacionales, una consulta regional sobre evaluación de pares que también hicimos, participamos de la iniciativa DORA, y de hecho somos parte de la Junta Ejecutiva de DORA, ¿no? Esta declaración de San Francisco que cuestiona cómo se valoran las revistas y los artículos publicados en revistas a nivel internacional. Tenemos diferentes investigaciones, algunas financiadas, por ejemplo, por el IDRC canadiense y otras también, otras digamos, alianzas, y participamos en el informe de evaluación en el futuro de la investigación promovido por International Science Council, por el Consejo Internacional de Ciencia, y en el informe UNESCO, que ahí no está porque eso fue hace muy poquito y me olvidé de, digamos, actualizarlo esto ahora. Avanzando un poquito, bueno, hay una declaración de principios y de propuestas, en realidad, que hicimos el año pasado, que se aprobó en la última asamblea Claxo junio 2022 en México, que no los voy a comentar todos, son 14 principios y 14 propuestas, no las voy a comentar todas, perdón que como esto tampoco es mío, se me está saliendo, estoy en todo prestado para poder conectarme bien, pero bueno, hay algunos problemas. Decía entonces que no voy a comentar todos estos principios, pero tienen que ver justamente con una evaluación de la ciencia relevante,
socialmente situada en América Latina y en el Caribe y vinculada con la ciencia abierta y por lo tanto con la ciencia como bien público, la ciencia como bien común, la ciencia como derecho humano. Digo, esto tiene que ver obviamente con implicancias políticas muy importantes. Digo, hay más de 300 firmantes, más de la mitad son universidades que han firmado esta declaración y si bien tiene un año, quienes pueden escanear ahí el QR lo pueden acceder y está abierta todavía para nuevas adhesiones y por supuesto les invito a conocerla. Justamente el FOLEC, ¿no? Transformando la evaluación de la investigación para próximas generaciones, ojalá para las actuales, pero como mínimo para las próximas también, sí cooperar en una reforma integral, articulada e incremental de los sistemas de evaluación, alineados con los principios y valores de la ciencia abierta, como ya dije, y en alianza con los ONCITs y con las universidades, que a veces son desconsideradas, es decir, muchas veces pensamos en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? No sé, CONACYT en México, CONICET, ANID, CONCITEC, no sé, CAPE, CNPq, en fin, CENACYT y tantos otros, ¿sí? Y pocas veces pensamos en el rol de las universidades en estos procesos y creo que es fundamental y sin duda esta mesa apunta a visibilizar este lugar y este rol, fortalecer y mejorar la interoperabilidad de las infraestructuras digitales abiertas, premiar y reconocer práctica de ciencia abierta en los sistemas científicos, alejarse del uso de indicadores bibliométricos que miden, por ejemplo, el factor de impacto en las revistas como criterios de calidad. Eso es lo que dice, por ejemplo, la declaración de Dora, que fue firmada en San Francisco. Indico esto porque la de multilingüismo es de Helsinki, Finlandia, y la de Dora fue firmada en San Francisco. Digo, para que no parezcamos solo los del sur díscolos y resistentes, sino que también en el norte hay voces que empujan estos procesos, ¿no? Fomentar la comunicación académica orientada hacia modelos no comerciales, no mercantiles y sostenibles, basados en el trabajo colaborativo y solidario. Y, por ejemplo, ahora estamos trabajando entre América Latina y Unión Europea en una alianza FOLEC-COARA, que es un sistema de la Unión Europea, pensando en estas reformas participativas y situadas, alineadas con la ciencia abierta en los sistemas de evaluación, tanto de América Latina y el Caribe, como también de Europa. Y entonces, cerrando, creemos que es un momento de creciente consenso global para generar reformas en los sistemas de evaluación orientadas a una ciencia de calidad con relevancia social, situada y colaborativa, y entonces hay que aprovechar este momentum o este momento que pensamos que es importante, no dejarlo pasar y animarnos a hacer estas reformas que son tan anheladas, tan demandadas, tan necesarias, pero que también afectan intereses y son tan complicadas de poder aplicar. Quedaría por acá y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, también muchas gracias a Francisco, a Epaldo, los veo a quienes nos acompañan por el Zoom, a Ale Roca, a Mara, a Betina, Natalia y a Ana Julia. Tenemos muy pocos minutos, podemos extendernos hasta la 1:05, 1:10 hora de Buenos Aires, no mucho más que eso porque tenemos otras cuestiones que inician. No quería dejar de agradecerles a todos por la complementariedad entre sus presentaciones, ¿no? Desde ese recorrido que marcó Francisco en Ecuador para pasar de la falta de regulación absoluta a tener un sistema que vaya regulando esas actividades de evaluación y de acreditación y lo que eso implicó con fuertes movilizaciones por aquellas instituciones que, bueno, tenían cierta dependencia en la trayectoria y debieron modificar sus conductas, porque básicamente todo el énfasis que le estamos colocando a las regulaciones, sea para la evaluación, pero también para pensar el financiamiento vinculado a esas políticas evaluativas, tiene que ver con generar conductas esperadas y deseables en nuestras instituciones o en nuestros actores, y que esperamos que sea, y en línea con lo que plantea el eje 5 de la CRES, conocimientos en plural que puedan contribuir al desarrollo, al bienestar y al buen vivir, digo, como para ir vinculando las tres cuestiones. Yo no quiero hablar mucho más para dar la palabra si alguno tiene alguna provocación, alguna pregunta entre ustedes mismos o alguien del público, recogería una o dos si hay y que podamos cerrar esta actividad. ¿Alguien, alguna? Todos nos reímos. Yo quería hacer Yo me una quedé, consulta. sí, Francisco.
Pablo, bueno, Pablo y Evaldo, muchas gracias. Las intervenciones han sido enriquecedoras. Tengo una consulta para Pablo. Este trabajo tan avanzado que ustedes han hecho, sabía que en el campo de las ciencias sociales han avanzado muchísimo en esto. Quería saber si la documentación abundante que dijiste ahí, por ahí me la copié alguna de las cosas que planteaste, eh, está básicamente enfocado en el campo de las ciencias sociales, como yo he visto, es decir, o se pueden generalizar, porque nuestro campo, digo, nuestro campo, yo soy ingeniero químico, en el campo de las ciencias de la naturaleza, tiene sus connotaciones también particulares, ¿no? Y entonces conseguir eso del impacto siempre me ha resultado una cuestión como asignatura pendiente. Hay ciertas cosas, pero me parece que ustedes en el campo de las ciencias sociales lo han avanzado mucho más, ¿no? Es más consistente. ¿Y los documentos estos consta más énfasis en el campo de las ciencias sociales o se puede generalizar? Muchas gracias, Francisco. No sé, Daniela, si hago una respuesta ahora o si va a haber otras preguntas. Dale, hago ahora. Sí, Excelente, excelente, excelente pregunta, Francisco, y muchas gracias por el interés y por el comentario. A ver, sin duda, Claxo, como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, hacemos énfasis en las ciencias sociales, humanidades y artes, pero no solamente pensamos en este tipo de ciencias, justamente pensando en la transdisciplina, en la multidisciplina, y pensando sobre todo en problemas sociales, por ejemplo, problemas ambientales o de cambio climático. Son de los biofísicos, de la biodiversidad, o son de antropólogos, sociólogos, historiadores, o sea, o digamos economistas, o problemas vinculados también con violencias, si son de antropólogos, sociólogos, o son también de ingenieros agrónomos o de otro tipo de profesiones. Es decir, nosotros estamos pensando y como tenemos un pensamiento situado, nos ubicamos en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, pero queremos avanzar en diálogos, y de hecho ya los estamos haciendo, diálogos con otros campos de, digamos, el conocimiento o con otras disciplinas, siempre pensando en la interdisciplinaridad o en la transdisciplina y no en la compartimentación disciplinar. Pero sabemos que los problemas son otros, que las discusiones son otros, que a lo mejor algunos consensos que tenemos en las ciencias sociales, aunque son consensos quizás a veces menos dominantes o menos amplios de lo que nosotros queremos pensar. A veces decimos, sí, hay consenso en ciencia abierta, y después revisamos los indicadores de la evaluación de algunos países y no tienen nada que ver con eso. O sea, los consensos son de palabra, pero no se traducen a veces en las políticas. Pero más allá de eso, sabemos que en otras ciencias, vuelvo a decir, biomédicas, las llamadas exactas, naturales, las biofísicas y otras, hay otras discusiones, también hay otra problematización, por ejemplo, sobre el multilingüismo. Algunos dicen, no, vamos a publicar en inglés y seguimos en inglés. Hay otra problematización sobre el factor de, digamos, impacto en las revistas. En fin, hay otros problemas, pero nos interesa abrir esa discusión, Francisco. Así que bienvenido sea, y aunque todavía es incipiente, ojalá a partir de esta mesa podamos iniciar un diálogo fructífero en este sentido, ¿no? Te tomo el guante. ¿Puedo hacer Excelente. una consideración? A Pablo, com relação à ciência aberta, eu vejo que há muitas vezes problemas com o financiamento da publicação. Como está essa questão de financiamento da ciência aberta em clássicos? Bueno, Evaldo, sí, tiene que ver Responde sobre todo con la Pablo y dimensión. Ah, sí, después perdón, habla Daniela. ¿Cómo? Dale. Perdón. No, Que perdóname. respondas Pablo cortito y Sí, Ale cortito. Roca pidió la palabra. Dale, perdón. Muy corto, tiene que ver con la dimensión, sobre todo, que yo hablaba de infraestructuras. Sí, o sea, cuando hablamos de ciencia abierta, tenemos que hablar de infraestructuras necesarias para que la ciencia abierta sea posible. Y ahí, sin duda, que el financiamiento es muy importante. Y el financiamiento no es solo en cuestiones duras, digamos, de hardware o de equipamiento, que por supuesto que sí, sino también en capacitación, sino también en discusión, en difusión. Es decir, sin duda que los presupuestos y los financiamientos son fundamentales para que funcione cualquier sistema científico, pero muchas veces, para que nos escuchen más, decimos
se puede transformar la evaluación científica con el mismo presupuesto que tenemos ahora, digamos, para que no piensen que estamos pidiendo aumento presupuestal. Pero sin embargo no es tan así, porque en cuestiones de ciencia abierta sí hace falta una mayor inversión si queremos que eso realmente sea realidad en equipamiento, vuelvo a decir, infraestructuras, capacitación y otras cuestiones. Quise ser lo más breve posible, pero sin duda, Evaldo, que es una discusión que podemos ampliar, ¿no? Gracias. Gracias, Pablo. Ale. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por los aportes. Pablo, ¿cómo estás tantos años? Quería Sí, Ale, simplemente... perdón, mucho tiempo, te iba a saludar, pero no quise hacer un saludo directo. Nos conocemos hace mucho, porque nos conocemos desde el kindergarten, desde el jardín de Desde el infantes con Ale, kindergarten, porque no digamos los exactamente. años porque son muchos, pero bueno, Ale, muy lindo volver a verte, aunque sea virtualmente por aquí. Sí, sí. No, quería muy brevemente, porque sé que estamos pasados de tiempo, pero solo para aportar que el CIN, en el contexto del Consejo Interuniversitario Nacional, en la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte, tuvimos un trabajo muy intenso con Daniela, que ha formado parte. Se creó una subcomisión de arte, porque de cara a la evaluación de personas, ¿no? Docentes del programa de docentes investigadores, de cara a este proceso de evaluación a nivel nacional, se hicieron muchas jornadas de trabajo para discutir estos indicadores relativos a la producción artística, no a lo que tenemos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde las personas que están en la carrera de artes y son académicas, personas que producen papers y producen, digamos, de la misma forma que se producen ciencias sociales, no tienen este problema. El problema era encarar la producción artística y realmente elaborar indicadores y establecer criterios y digamos, cada vez que enfrentamos un proceso de evaluación a nivel nacional, en un plano, digamos, más estructural, encontramos que nos volvemos a hacer estas preguntas: ¿quiénes son los pares? ¿Cómo se establecen indicadores? ¿Para qué sirven esos indicadores? ¿Qué rol tiene la publicación indexada? ¿Qué pertinencia debería tener la investigación? O sea, son preguntas que están permanentemente latiendo, sobre todo desde una mirada geopolítica del conocimiento, donde muchas veces reproducimos, me encantó el meme o el chiste de, bueno, si hacemos lo mismo que Berkeley, si hacemos lo mismo que... tiene un 1 porque está copiado, ¿no? Me parece que sintetiza un poco todas las discusiones que llevan adelante, y sobre todo el reconocimiento de que digamos, la noción de calidad o de rigor no está en un solo lado de la ciencia, en las ciencias básicas, y que las otras disciplinas deben copiar ese modelo, sino que hay que reconocer que la producción de conocimiento tiene diferentes modalidades donde hay calidad y hay rigor, pero hay que elaborar los indicadores precisos para poder medir de una forma adecuada, de una forma pertinente, no una forma, no que sea una copia, ¿no? Entonces, bueno, nada, fue una experiencia que sigue en realidad, porque vamos a continuar seguramente con esta subcomisión de artes, y en realidad de ahí salen, digamos, las ideas más potentes para pensar la evaluación en general, porque no es un tema solo de las artes, es un problema que tiene las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es vinculación y transferencia tecnológica encuentra estas mismas preguntas, estos mismos problemas, y bueno, quería mencionarlo nada más porque además Daniela ha formado parte de esa comisión, tiene un rol muy importante ahí, y también reconocer ese trabajo, ¿no? Y son avances, perdón, hemos hecho avances además. Nada más. Muchas gracias, Ale. Sí, creo que, bueno, esto da para seguir hablando un montón, volver a pensar un esquema así. Es la primera consulta de 3 que se van a hacer antes de marzo, así que seguiremos también trabajando esto.
Aprovecho para agradecer al equipo de la Secretaría de Desarrollo y Vinculación Institucional de la UNA y al área transdepartamental de crítica de artes que nos está dando el apoyo técnico y el apoyo de relatoras, la verdad, y relatores, no podríamos hacerlo. Y para cerrar, también pensar esto que lo mencionaron todos, Pablo lo puso un poco más y Ale me hizo acordar, ¿no? Cuando armamos estos criterios para el PRINUAR, que es el programa de evaluación de docentes investigadores de Argentina para las artes, como un campo disciplinar propio, tuvimos un seminario de trabajo híbrido en la UNLA, en la Universidad de Lanús, que estuvo súper interesante porque estuvo Ramiro Noriega de Ecuador, contando el proceso desde allí, estuvo un colega de Colombia, un colega de Brasil y colegas de Valencia y de Cataluña, que también los que nos estimula a discutir no solo la parte de comparación y de qué se está haciendo y cómo lo vemos, sino que a decir, bueno, estamos todos, hay un malestar con con cómo nos evaluamos. Hay un libro muy lindo de Lea, que es la colega del SIC en España, sobre el malestar, ¿no? Que nos genera toda esta evaluación constante todo el tiempo. Frente a este malestar, ¿qué hacer? Y creo que con las reflexiones que nos dimos de las artes, que también permite pensar otras formas de producción, de creación y de cómo se comunican esos procesos artísticos, también podemos dialogar con otras disciplinas. Entonces me parece que estos idas y vueltas nos sirven y que estamos a nivel global muy preocupados con la evaluación, preocupadas, y que estamos teniendo discusiones muy potentes en América Latina y que así como en otros espacios hemos sido regiones que colocan temas en el escenario global, yo creo que pensando en el caso de la ciencia abierta, lo decía en el panel de ayer, pensar y discutir, por ejemplo, hoy, las cuestiones vinculadas a ciencia abierta vino en un momento justo. Lo último que me tocó hacer como directora nacional de cooperación internacional del Ministerio el día antes que nos cierren las puertas a todos, fue mandar a UNESCO quién iba a ser por Argentina la responsable de estar en el Comité de Ciencia Abierta, que fue Fernanda Beigel, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero sin la pandemia no sé si ese comité hubiera tenido la fuerza que tuvo, porque justamente el horror frente a la escasez de productos del conocimiento nos hizo poner en duda todo esto que pasaba. Creo que con la evaluación también tenemos que, no voy a decir lo bueno que trajo la pandemia, pero apoyarnos en estas discusiones. Eso nos permitió abrir un componente que nos permite seguir abriendo los demás componentes de la evaluación. No sé si se entendió lo que quería decir, pero me parece que esto que estamos discutiendo hoy lo venía discutiendo América Latina hace muchos años, en distintas disciplinas. Y como bien dijo Ale, no es algo, ahora las artes lo discutimos, pero un poquito antes los cientistas sociales, digo, la creación del FOLEC y del CILEU viene de discusiones que han tenido los cientistas sociales en los últimos años. Antes los tecnólogos. Entonces, me parece que en este derrotero que América Latina genera conciencia crítica y acumula capacidades de cómo producir miradas alternativas, pero también de diseminarlas globalmente, nos encontramos hoy en un contexto que es más receptivo. Digo, Europa hoy es más receptiva a estas discusiones porque tuvo una pandemia en el medio y porque el proceso de integración no resultó ser tan integrado. Entonces me parece que como síntesis de pensar que estamos en un espacio latinoamericano y caribeño, plantear estas cuestiones. Lo que discutimos acá regionalmente tiene capacidad de agencia, diríamos los que somos más cientistas sociales, para incidir en debates globales. Y cierro con eso. Así que les agradezco a todos, a todas, la presencia virtual y acá en la sala presencial. Y quedan dos últimas mesas, una sobre que va a trabajar cuestiones vinculadas a propiedad intelectual, y ahí tenemos otro colega exclaxiano, porque acá somos varios exclaxianos, que es a Fer López, va a estar en esa mesa, Pablo, No es ex, che, Fernando siguen siendo López. claxianos, solo que no están como vinculados así tan Claro, no formalmente, somos pero no es ex. claxianos No es ex. institucionalizados, somos Eso. claxianos Claxianos socializados silvestres. aparte. Claxianos silvestres. Sí. Y la otra mesa, en paralelo, va a ser sobre artes, 100% artes, así que también tienen los links de conexión en los programas que enviamos, pueden participar y quedará todo el trabajo luego de René y el resto de
los colegas que coordinan el eje para compartir lo que se discutió y seguir con estas 2 consultas más que van a haber hasta marzo del año que viene. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo ya estoy casi sin voz, disculpen, pero bueno, ahí vamos, me entendieron. Un fuerte abrazo y beso a todos y todas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Abrazo, muchas gracias. Abrazo. Abrazos.